Bueno, buenos días. Ya los agarré cansados, pero vamos a tratar de no tardarnos mucho. Para los que van a hacer el examen la otra semana, aquí les vamos a pasar los puntos importantes, así que hay que poner atención. Realmente la enfermedad hipertensiva del embarazo sigue siendo una de las principales causas de muerte y necesitamos estar repitiendo cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar. Lastimosamente, todos los años se nos siguen muriendo las pacientes por las mismas causas, por preeclampsia, por hemorragia posparto y por sepsis, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que cansarnos de revisar este tipo de temática porque todos los años hay algo nuevo y todos los años hay cosas que podemos implementar para mejorar la calidad de nuestras pacientes. Sabemos que la preeclampsia afecta aproximadamente un 5% de nuestras embarazadas. En nuestro país es mucho más frecuente que en otros países. Hay lugares como Canadá que cuando aparece una preeclampsia todos se asustan, ¿verdad? Y nosotros tenemos 10 en el mismo turno, entonces ahí tenemos una gran cantidad de pacientes para aprender, ¿verdad? A nivel mundial, 70,000 mujeres y 500,000 bebés mueren cada año a causa de la preeclampsia. Entonces, no importa cuánto tiempo tengamos, siempre tenemos que estar revisando este tipo de temas. Tenemos dos etapas en el proceso de la patogénesis de la preeclampsia. La primera es causada por la invasión superficial del trofoblasto y la segunda es la respuesta materna a la disfunción epitelial. Al momento no sabemos con ciencia cierta cuál es la génesis, pero suponemos que es una placentación anormal y un factor inmunológico bastante fuerte que a la larga desencadena el proceso de la preeclampsia. Se han hecho muchas investigaciones tratando de predecir cuál es la paciente que nos va a hacer preeclampsia, cuál es la paciente que se nos va a complicar, pero a la fecha todavía no hemos encontrado algo que sea 100% efectivo. Hablábamos en una época del test de Gann, hablábamos de medir calcio en orina de 24 horas, otra serie de pruebas que han demostrado que no sirven para mucho. Entonces, hoy por hoy, recién en el mes de abril, acaba de salir una nueva guía en la que ya aparecen un par de recomendaciones que probablemente podamos incorporar en el país a corto plazo. Algunas un poco más complicadas que otras, pero todas son posibles de realizar. Entonces, la preeclampsia, se ha definido previamente como la aparición de hipertensión acompañada de una proteinuria significativa después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, tenemos que saber que solo 2/3 de las pacientes presentan proteinuria. Va a haber un tercio que no tiene proteinuria. Y el edema ya no es parte de la definición de preeclampsia, ¿verdad? Entonces, son aspectos bien importantes. ¿Cómo clasificamos los desórdenes hipertensivos? Hipertensión gestacional, preeclampsia de novo o instaurada en el embarazo y preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Todas involucran un valor de presión arriba de 140/90. Si tiene menos de 20 semanas y no tiene proteinuria, asumimos que es una hipertensión crónica. ¿En qué situaciones vamos a tener preeclampsia abajo de las 20 semanas? Embarazo múltiple y embarazo molar. Arriba de 20 semanas no tiene proteinuria, hipertensión gestacional. Tiene proteinuria o signos clínicos de preeclampsia, entonces la catalogamos como una preeclampsia. Se define la preeclampsia, como una presión arriba de 140/90 en al menos 2 ocasiones medidas con 4 horas de diferencia en mujeres previamente normotensas arriba de las 20 semanas. Puede haber ya sea proteinuria o evidencia de disfunción de órgano materno o disfunción uteroplacentaria. Algo que no me canso de repetir en este tipo de charlas es que no hay que abusar de los estudios. De repente ustedes ven que la señora llega al control prenatal, que fue a tomarse una ultra X y llega con flujometría de la arteria uterina, de la cerebral, de la umbilical,
cosas que no me sirven para nada en una paciente normal. La indicación de mandarle flujometría a una paciente es trastornos restrictivos, es decir, preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. De lo contrario, es marketing, ¿verdad? Que yo le hago la ultra 5D, no existen 5 dimensiones. Entonces, una cosa es vender y otra cosa es evidencia. ¿Cómo definimos la proteinuria? Una relación proteína-creatinina mayor o igual a 30 miligramos por mol o 300 miligramos en orina de 24 horas o un equivalente de 2 cruces en la tira reactiva. Si no tiene proteinuria, ¿qué evidencia de disfunción de órgano materno tenemos que tener? Antes decíamos creatinina arriba de 1.1, el nuevo valor de corte es 1. Transaminasas arriba de 40 con o sin dolor epigástrico o presencia de signos como dolor en hipocondrio derecho, amaurosis o síntomas neurológicos. Plaquetas menores a 150.000. Antes decíamos 100.000, el nuevo alineamiento dice abajo de 150.000. O disfunción uteroplacentaria diagnosticada como retardo de crecimiento intrauterino o oligohidramnios. La preeclampsia puede subclasificarse para términos de manejo en preeclampsia de instauración temprana, abajo de las 34 semanas, preeclampsia de término, menor de las 37 semanas, preeclampsia de instauración tardía, arriba de las 34, y preeclampsia de término, arriba de las 37 semanas. ¿Por qué estos parámetros son importantes? Porque si tiene más de 37 semanas, yo no tengo nada que estar esperando para afuera. De repente ahí vemos pacientes de 38, 39 que las estamos chinchineando. ¿Qué es lo que estoy esperando? Que me haga una eclampsia, ¿verdad? Si ya tiene 37 semanas, inducción. De hecho, ustedes saben que actualmente las guías en Estados Unidos es inducción electiva a las 39 semanas, ¿verdad? Aunque no tenga factores de riesgo. Entonces, la evidencia ha demostrado que la inducción electiva tiene mucho menos riesgo que dejarla llegar a que ellas evolucionen por sí solas. Difícil aplicarlo en nuestro medio, pero ya es algo que otros países están haciendo. La complicación más temida de la preeclampsia es el síndrome HELLP, ¿verdad? Que incluye 3 parámetros: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. ¿Cómo podemos evaluar la hemólisis? A través de un frotis de sangre periférica, mandamos el conteo de plaquetas y la bilirrubina y las transaminasas para ver el grado de afectación hepática. Factores de riesgo. Hasta la fecha les decía, ninguna prueba es 100% efectiva para definir el riesgo de preeclampsia. Lo que sí ha demostrado ser muy importante es definir factores de riesgo. Aquí tenemos la lista que nosotros deberíamos de tener pegada en la consulta, ¿verdad? Porque la paciente que tiene estos factores de riesgo debería de tener profilaxis con aspirina y con calcio. Edad materna, arriba de 35 años, un riesgo relativo de 1.2. Arriba de 40, 1.5. Las nulíparas, 2.1. Historia previa de preeclampsia tiene un 8.4 de riesgo. Ahí vemos toda la lista. Pacientes de infertilidad, 1.8. Historia familiar de preeclampsia, 2.9. Obesidad, arriba de 25, 2.1, arriba de 30, 2.8. La raza, las afrocaribeñas y las subasiáticas tienen mayor riesgo de preeclampsia. Embarazo múltiple, diabetes, hipertensión crónica, lupus, síndrome antifosfolípidos y enfermedad renal crónica. Importante, muchas veces le preguntamos, ¿y su mamá no tuvo preeclampsia? ¿O su hermana no tuvo preeclampsia? Hay que preguntarle, ¿la mamá de su esposo o alguna pareja anterior de su esposo tuvo preeclampsia? Porque el factor masculino es muy importante. Hay estudios ya un poco antiguos en donde veían que aquella mujer que cambiaba de marido y había tenido preeclampsia tenía menos chance en el siguiente. El problema es que no le podemos decir, para que no le dé preeclampsia, cambie de marido, ¿verdad? Entonces, algunas quisieran esa medicina, pero
La causa más común de muerte en mujeres con preeclampsia es la hemorragia intracraneal. Y ahí vamos a hablar un par de cositas que tenemos que tener mucho cuidado en la paciente con preeclampsia. Otras complicaciones, el síndrome HELLP, el edema pulmonar agudo y el síndrome de dificultad respiratoria y la insuficiencia renal aguda. Hay una serie de complicaciones perinatales que se asocian con la preeclampsia, pero básicamente retardo de crecimiento y, claro, muerte fetal en aquellos casos muy graves. Aquí tenemos a corto y largo plazo de la morbilidad neonatal, retardo de crecimiento, oligohidramnios, muerte fetal, parto prematuro, Apgar bajo, trazos anormales y necesidad de ingreso en la UCI. Por supuesto, esto nos va a generar altos costos hospitalarios y, por supuesto, consecuencias a la familia. Aquella paciente a la que yo le detecté factores de riesgo, yo le tengo que dar aspirina y calcio. Vitamina D, vitamina E, que ácidos omega, nada de eso hasta la fecha ha probado ser efectivo. Lo que sí es efectivo es aspirina y calcio. Entonces, toda paciente con riesgo de preeclampsia, aspirina a partir de las 11 semanas, 150 dicen algunos libros, con 80 que le demos, lo que trae la aspirinita de niños, suficiente. Y el calcio de 1.5 a 2 gramos de calcio diario. El problema en nuestro medio, las tabletas de calcio vienen de 600 miligramos. Tendríamos que darle 3 tabletas para hacer 1800. No todas las pacientes lo van a tolerar, porque recordemos que puede dar estreñimiento y otros síntomas. Entonces, por lo menos 2 tabletas que se tome y esperemos que lo demás lo recoja en la dieta. Hay algún calcio en el mercado que viene de 1 gramo, es muy útil, ¿verdad? Porque ese nos ayuda a la tolerancia. Predicción de preeclampsia en el primer trimestre, y esto es lo nuevo que se ha implementado a nivel de la guía de la FIGO. Dice, considerar que las mujeres tienen un alto riesgo de preeclampsia si tienen algún factor de riesgo, los que ya habíamos hablado en la tabla, y dice, 2 factores de riesgo moderado, nuliparidad, edad arriba de 40 años, IMC de 35, antecedentes familiares de enfermedad hipertensiva o un intervalo de embarazo mayor de 10 años, nos hacen casi un 80% de predicción de que va a tener preeclampsia en este embarazo. La FIGO recomienda, primero, que le midamos la presión arterial adecuadamente a las pacientes. Debe medirse como parte de la evaluación de riesgos y debe de medirse con dispositivos automatizados o semiautomáticos validados, ¿verdad? El manguito tiene que ser adecuado, ni muy grande ni muy pequeño. No tomarle la presión sobre la ropa. Hay mujeres que trabajan en lugares con aire acondicionado y andan la camisa, un suéter encima, hay que quitárselo, ¿verdad? Y por supuesto con el brazo a la altura del corazón, ¿verdad? Para que la medición sea lo más fidedigna posible. Que haya descansado 5 minutos y que corroboremos la presión en los 2 brazos. Los 4 conjuntos, dice, de mediciones, porque le tomamos 2 en cada lado para corroborar cuando ya hay alteración, y entonces ahí podemos tener un dato más validado para evaluar a la paciente. Esto es algo nuevo. Se están utilizando los marcadores, el factor de crecimiento plaquetario y el PAP-A, que es útil para definir riesgo. ¿Qué hacen en otros países? Le mandan niveles de factor de crecimiento placentario y en base a eso sacan el riesgo de que la paciente tiene. Por supuesto, para nuestro medio todavía son pruebas bastante caras. Algo que sí deberíamos de implementar, ya el doctor Salazar está trabajando el proyecto para educar a los médicos en esta técnica, ¿verdad? Flujometría de arteria uterina entre las 11 y 14 semanas. Todas las pacientes, sean de bajo o de alto riesgo, deberían de tener una flujometría de las uterinas de la madre entre las 11 y 14 semanas. Después del examen, dice, y de la evaluación de la hipertensión en mujeres prematuras, y una vez que identifiquemos aquellas de riesgo, hay que darle el tratamiento con la aspirina hasta las 36 semanas, ¿verdad? La iniciativa de la FIGO
ha elaborado una serie de tablas que ustedes pueden encontrar en internet en esta dirección. Ustedes solo ponen fetalmedicine.org y ahí les salen tablas de diabetes, tablas de preeclampsia, tablas de inmunización RH. Entonces uno entra a esa página y ahí dice riesgo de preeclampsia. Hay varias formas de calcularlo. Una es evaluando factores de riesgo y la otra es metiendo el dato de la IP, de la arteria uterina, y podemos utilizar también, si lo tuviéramos, los valores de factor de crecimiento placentario y tirosincinasa. Esto fácilmente pueden accesarlo desde el teléfono y ya les dice el riesgo que tiene la paciente de desarrollar preeclampsia a corto plazo. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Medición de la presión sumado a factor de crecimiento placentario en suero y al índice de pulsatilidad de la arteria uterina. No podemos tener biomarcadores, pero sí podemos tener medición de presión arterial e índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Este algoritmo le da un número y cuando el valor es mayor de 1 en 100, le dice que esa paciente tiene hasta un 80% de probabilidades de hacer preeclampsia. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial crónica. Este es un dolor de cabeza, incluso con perinatología. No toda la paciente hipertensa embarazada debe de recibir antihipertensivos. ¿Por qué? Cuando no hay embarazo, a mí me interesa que tenga valores normales de presión. Cuando hay embarazo, yo necesito que tenga la presión un poquito alta, porque si tiene una presión normal, el que va a sufrir es el feto. Entonces, yo no necesito que ella ande con 110/70. Yo le voy a dar antihipertensivo solo a aquella paciente que tenga 150/90 o más. Si tiene 140/80, así está bien, así que ande, así déjenla. De repente llegan las pacientes todas mareadas con problemas porque, no, es que el doctor me dijo que yo tengo que tomarme el antihipertensivo. No, ¿verdad? O sea, la evidencia de Cochrane dice que yo no tengo que darle antihipertensivos a menos que tenga 150/100. Por supuesto, ya casi va llegando a hacer una preeclampsia con signos de gravedad. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ya no decimos preeclampsia leve y preeclampsia grave. Hoy decimos preeclampsia sin signos de gravedad y preeclampsia con signos de gravedad. De los antihipertensivos que nosotros podemos dar durante la gestación, el más seguro es el alfametildopa, es categoría B. La mayoría del resto son categoría C y el que nunca debemos de dar en el embarazo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Proscritos en el embarazo, captopril, enalapril, lisinopril y todos esos que tienen nombres parecidos, ¿verdad? Que en otros países usan labetalol, nosotros lastimosamente no lo tenemos, pero metildopa es un buen escoge en paciente embarazada. Ya vamos a hablar del posparto, que ahí ya no es tan buen escoge. Entonces, ¿cuáles son las dosis? Metildopa, comenzamos con 250 2 veces al día y vamos evaluando la dosis hasta obtener los valores adecuados. ¿Cada cuánto tiempo le tengo que cambiar la dosis de alfametildopa? Por lo menos cada 3 días, porque el efecto no es inmediato. Si yo uso nifedipina, la nifedipina que nosotros tenemos es de larga duración, es de 30 miligramos. Yo puedo darle desde 30 hasta 120 miligramos al día. Pero si yo le dejo 30, 60 o 90, es una sola dosis diaria, porque el efecto dura 24 horas. No tiene sentido que yo le diga, tómese una cada 8 horas, si el efecto dura 24 horas. Entonces, si yo le dejo 1, 2 o 3, en la mañana o en la noche, las 3 pastillas de un solo. Veamos ahora lo que es preeclampsia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ya diagnosticamos una preeclampsia? Por supuesto, tenemos que hacer una evaluación del estado fetal, ya sea a través de medición de los movimientos, un ultrasonido para ver cómo está el líquido, cómo está el crecimiento del bebé y donde tengamos disponibles los recursos, el perfil biofísico, el volumen de líquido amniótico y aquí decíamos en preeclampsia y RCIU sí está indicado la flujometría. Hay que
disminuir el estrés materno, hay que mandar al esposo de vacaciones, ¿verdad? Para que esté más tranquila, eso es muy importante. Y cualquier otro componente que esté molestando. Usualmente nosotros tratamos en la labor de tenerlas en un rinconcito, con la luz apagada, con los ojos tapados, pero a veces hay vecinas ahí un poco gritonas que es un poco difícil, ¿verdad? Deberíamos de tener, como hay en otros países, salas aisladas, ¿verdad? Donde no les entre el ruido y chivo para ellas. ¿Cuándo provocar el parto? Si ya tiene 37 semanas, aunque no tenga signos de gravedad, para afuera. No tengo que estar esperando a que la paciente se me complique. Si tiene menos de 34 semanas, yo voy a tomar en cuenta dos situaciones. Tiene disfunción, inmediatamente para afuera. No tiene signos de disfunción orgánica, le voy a dar manejo expedito. Los dos manejos de la paciente de menos de 34 semanas son evacuación inmediata y manejo expedito. Ya no existe lo que era manejo conservador. Antes decíamos, le voy a poner sulfato 24 horas y de ahí comienzo a chinchinearla hasta que aguante. ¿Qué dicen los metaanálisis? Lo más que va a aguantar esa señora son 4 días o 5 días. ¿Y qué aumenta? Las complicaciones maternas, el abrupcio, la insuficiencia renal, el HELP y una serie de situaciones. Entonces, si tiene menos de 34, ya le diagnostiqué una preeclampsia con signos de gravedad porque me salió una proteinuria de 5 gramos, maduración pulmonar y evacuación a las 48 horas. Eso es lo que es el manejo expedito, o sea, 48 horas para maduración pulmonar. Tiene una presión diastólica mal controlada, alteración de las pruebas de laboratorio, sospecha de compromiso fetal, ya nos convulsionó o no responde al medicamento, evacuación inmediata. Evacuación inmediata no quiere decir cesárea, quiere decir lo más pronto posible, idealmente por la vía vaginal, porque una cesárea tiene más complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de la terapia antihipertensiva? Ya vamos más o menos aterrizando, ¿verdad? No se me vayan a desesperar. Prevenir un abrupcio, y por eso decíamos que ya no damos manejo conservador. Mantener la presión lo suficientemente alta para que haya una buena perfusión, o sea, con que llegue a 90 me conformo, no necesito que llegue a 70 de mínima. Y ganar tiempo para evaluar bien a la paciente, para trasladarla si estoy en un primero o segundo nivel, y para prolongar la gestación lo suficiente para que haya maduración pulmonar. ¿Cuáles son los agentes que yo puedo utilizar? En nuestro medio, el que utilizamos en crisis hipertensiva es hidralazina. En otros países el primer escoge es la betalol, pero también puede utilizarse nifedipina o clonidina. Esta semana salió una nueva publicación que ya la pasamos a las autoridades para que la evalúen. Acaba de salir un metaanálisis de uso de la betalol contra nifedipina y dice que nifedipina es tan eficaz como la betalol para el manejo de la crisis hipertensiva. Así que pudiera ser que en un par de meses nosotros cambiemos de hidralazina a nifedipina, porque hoy afortunadamente ya tenemos en el país nifedipina de 10, que es la que se usa para manejo de amenaza de parto prematuro. Entonces, ¿por qué en otros países hidralazina no es primer escoge? Porque puede dar hipotensión súbita que nos puede complicar a la paciente. Entonces, la hidralazina es un vasodilatador arteriolar directo de rápido inicio, puede usarse ya sea oral o endovenosa, pero la literatura dice que no debería de ser primera opción si hay otros medicamentos disponibles. Entonces, hoy que ya tenemos nifedipina oral y que esta ya está validada, pudiera ser que de aquí a finales de año ya la guía cambie y comencemos a utilizar nifedipina de 10 como primer escoge. ¿Cuánto ponemos de hidralazina? 5 miligramos endovenosos, seguido por 5 o 10 miligramos cada 30 minutos, o podemos utilizarlo también en forma de infusión a 0.5 10 miligramos hora. Precaución, dice, hipotensión impredecible. Efectos secundarios, rubor, dolor de cabeza y taquicardia materna. La betalol
es el medicamento de escoge actualmente en otros países, pero lastimosamente nosotros no lo tenemos. Se utiliza de 10 a 20 miligramos cada 10 minutos con una dosis máxima de 300 miligramos. Nifedipina es un bloqueante de los canales de calcio, produce relajación directa del músculo isovascular y sí ya lo tenemos nuevamente, así que ya pudiéramos utilizarlo. No sublingual, como en las crisis de los pacientes no embarazados, porque pudiera darnos también hipotensión que nos puede dar un sufrimiento fetal agudo. Para hipertensión severa, 10 miligramos cada 60 minutos. ¿Podemos utilizar nifedipina mezclada con sulfato de magnesio? Sí. Algunos dicen que no porque el riesgo de bloqueo neuromuscular es grande. No, el bloqueo neuromuscular tiene un riesgo menor al 1%. Así que no hay contraindicación para la utilización de la nifedipina. Y luego la clonidina, que está descrita pero no la tenemos, 150 infundida en solución salina normal. ¿Qué pasa si la paciente ya nos convulsiona? Ya se nos hace una eclampsia. Recordemos que la paciente que presenta amaurosis o ceguera, ese es el equivalente clínico de una convulsión y yo la tengo que manejar como una eclampsia. Recuerdo en una ocasión una compañera me dijo, mira, esta vieja neurótica dice que no ve nada. Estaba haciendo una amaurosis, ¿verdad? Era una eclampsia. Ajá. Puede tener el sulfato de magnesio, es el agente de elección. En algunos países usan difenilidantoína, pero los metaanálisis dicen que el sulfato es superior para la prevención y manejo de convulsiones. Toda paciente que convulsiona debe de tener escala de Glasgow en su nota. ¿Por qué? Si tiene un Glasgow menor de 8, esa paciente es candidata a intubar, porque necesita soporte ventilatorio. Entonces, recordemos la tablita, ¿verdad? Respuesta de apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Si tiene 8 o menos, llamemos al terapista que le ponga el tubo. Y ahí están los lugares donde podemos hacer presión y de donde podemos obtener los diferentes reflejos para el Glasgow, ¿verdad? Uso de sulfato de magnesio en preeclampsia con signos de gravedad, en síndrome HELP y por supuesto en eclampsia. ¿Qué efecto pueden tener las convulsiones? Bradicardia fetal, abrupcio, neumonía, hemorragia cerebral, amaurosis, coma y psicosis. Una convulsión nos puede dar una psicosis que puede durar hasta 2 semanas. Quizás lo más importante aquí, por la convulsión nos puede hacer una bradicardia en el 50% de los casos. ¿Y qué hacemos? Salimos corriendo para hacer una cesárea por sufrido y a lo mejor en un par de minutos se revierte. Tengamos mucho cuidado porque no es el momento adecuado de hacer una cesárea, ¿verdad? El momento de la convulsión. Hay que tomar en cuenta que puede ser algo transitorio y dar las medidas de reanimación. El sulfato de magnesio, dijimos, controlará las convulsiones en 1 o 2 horas, es superior a la fenitoína para profilaxis y por supuesto, dice en la guía del código naranja, no diazepam en paciente con preeclampsia. Si la paciente convulsiona y yo no conozco la historia, es preeclampsia mientras no demuestre lo contrario. Si ya es conocida por epilepsia, ahí ya cambia la cosa. Pero mi primer escoge siempre va a ser sulfato de magnesio. Y ahí tenemos los diferentes esquemas, ¿verdad? Pritchard, Sussman y Cibai. Los que nosotros utilizamos, Pritchard en los lugares donde no hay bomba de infusión y Sussman en los que sí lo hay. ¿Cuál es la diferencia? En Pritchard son 14 gramos, 10 intramuscular y 4 endovenosos. Pero en la mayoría de centros ya casi no hay enfermeras que conocen la técnica, ¿verdad? Recordemos que son grandes cantidades de volumen y por supuesto si no se ponen adecuadamente pueden llegar a ser un absceso u otra complicación a nivel de la nalga. 4 endovenosos y 5 en cada nalga y luego nos quedamos con 5 gramos cada 4 horas. Y el Sussman ponemos 4 endovenoso lento y luego nos quedamos con una dosis de 1 a 2 gramos por hora. ¿Cuál es la diferencia con Cibai? Quizás es para señoras más grandes, ¿verdad? Para las gringas, porque le ponen 6 gramos de entrada y se queda con 2 o 3 gramos. Nuestras mujeres que son un poco más pequeñas las podemos intoxicar, ¿verdad? Con la utilización de este esquema. Efectos secundarios,
debilidad, parálisis y toxicidad cardíaco. Y por supuesto tenemos que monitorizar los reflejos, la respiración y el nivel de conciencia. Si los reflejos están abolidos, a lo mejor ya la estoy intoxicando. Cierro el sulfato y evalúo en 1 hora. Si siguen abolidos, lo mantengo cerrado. Ideal sería mandarle magnesio sérico cada 6 horas. Pero en nuestros laboratorios a veces es un poco complicado y nos lo reportan cuando ya se ha ido de alta la paciente. ¿Qué pasa si yo creo que tengo una sobredosis? La paciente no tiene reflejos osteotendinosos o tiene una frecuencia respiratoria de 12, ¿verdad? Ya con 12 de respiratoria ya casi me va a hacer un paro respiratorio. Le pongo gluconato de calcio, que es el antídoto del sulfato de magnesio. Agarro una ampolla, la diluyo en 10 ml y la paso en 3 minutos. Eso me va a ayudar a desintoxicarla y a disminuir el problema de la pérdida de reflejos. Los protocolos deben de incluir cómo se prepara el medicamento, qué evaluaciones se requiere, y por eso fue que elaboramos el documento del Código Naranja. Ahí está bastante especificado todo lo que hemos platicado y por supuesto quiénes son los actores que deberían intervenir. No todo lo que convulsiona es preeclampsia, hay que tomar en cuenta los otros orígenes: la epilepsia crónica, la encefalitis, la meningitis, tumores cerebrales, aneurismas, abscesos cerebrales, y en los lugares donde la malaria es endémica, también hay que pensar en malaria. ¿Qué pasa si la paciente convulsionó y le puse sulfato? Yo le puedo repetir otras 2 dosis de 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso. Pero si ya le puse esas 2 dosis y me sigue convulsionando, entonces yo le pongo un goteo con fenitoína. En el adulto normal, donde no hay embarazo, ponemos las 4 ampollas en 1 litro. Recordemos que en la preeclampsia tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de líquidos. Entonces yo le pongo las 4 ampollas en 250 cc de solución salina a pasar en 1 hora. Y me quedo con una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 a 12 horas. Y si ya le puse sulfato, ya le puse fenitoína y me sigue convulsionando, vamos a terminar, pudiera ser con amobarbital sódico o dándole una anestesia general a la paciente, porque recordemos que cada convulsión son neuronas perdidas que no se van a recuperar. ¿Qué pasa si tiene HELP? Algunos dicen, tiene HELP, pongámosle dexametasona. ¿Qué dice la evidencia? No se recomienda tratar el síndrome HELP con esteroides, pero si usted quiere, póngaselo. La fe le valga. No le va a hacer nada malo, pero no le va a hacer nada bueno. Así que le digan, te voy a castigar porque no le pusiste la dexametasona. ¿Y por qué? ¿A dónde dice? La evidencia dice que eso no sirve para nada. Por supuesto, si estamos en un nivel donde hay que transportarla, hay que tener cuidado de, primero, tiene que ser, si usamos el endovenoso, con bomba. No hay que usar microgoteros porque ya se han dado casos que se va un chorrito de más y se puede intoxicar. Y por supuesto, siempre acompañada por médico y enfermera. Aquí tenemos cómo está establecido la función del Código Naranja. Un coordinador, que es el ginecólogo o el médico de más alto rango en ese lugar, el asistente 1, que deberá ser el anestesista o anestesiólogo, porque es el que maneja signos vitales y vía aérea, y el asistente 2, que será la enfermera, que toma exámenes y cumpla medicamentos. Ya deberíamos de tener definido en nuestro lugar de trabajo quiénes son los encargados de cada una de estas funciones. Por supuesto, la única cura válida para la preeclampsia es la terminación del embarazo. Entonces, sigue siendo eso la mejor medida, ¿verdad? ¿Qué anestesia le voy a dar si le voy a hacer una cesárea? La anestesia epidural es la anestesia de elección. ¿Cuál es el problema? En algunos lugares no tienen la experticia para dar epidural. ¿Le puedo dar raquidia? Sí, le puedo dar raquidia, siempre y cuando las plaquetas estén arriba de 100.000, que no haya compromiso neurológico, que no haya una CID, que esté hemodinámicamente estable y, ojo, que no le cierren el esquema de sulfato durante la cesárea.
muchas veces el anestesista le cierra el goteo de sulfato. Y hay que estar vigilando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué se lo va a cerrar si yo necesito que tenga niveles de sulfato? La anestesia general tendría que ser la última opción, porque si yo le doy anestesia general, en la intubación me puede hacer un enclavamiento de las amígdalas cerebelosas o una hemorragia intracraneal severa. Entonces, general es mi última opción y la tiene que dar el anestesiólogo o el anestesista más experimentado que yo tenga en el centro de atención. Y por último, la lactancia, ¿verdad? Recordemos, tampoco hay que abusar, esperar 24 a 48 horas para ver si la presión baja y no le tengo que poner antihipertensivos. Pero hemos visto pacientes que a las 48 horas ya tienen 3 antihipertensivos y le quieren poner un cuarto. Entonces, no, tranquilo, si la fisiopatología dice que una vez salga el bebé va a ir bajando. Pero si se mantiene hipertensa, ¿cuáles son los medicamentos compatibles con la lactancia? Metildopa, labetalol, nifedipina, captopril, enalapril, hidroclorotiazida, propanolol y metoprolol. ¿Cuál le voy a dar? Metildopa no, porque la metildopa es buena para la embarazada, pero en el posparto se ha visto que me da mayor incidencia de depresión posparto. Entonces voy a tener una señora deprimida, ¿eh? Y como nadie le pregunta cómo se siente, enalapril sería mi primer escoge. Enalapril o nifedipina. No metildopa. Y por supuesto, gracias por haberse aguantado, ¿verdad? Pero el mensaje es importante, debemos saber reconocer la enfermedad y estar capacitados, ¿verdad? En la medida que mejor nos capacitemos, mejor oportunidad de dar una buena atención a nuestros pacientes. Y por supuesto, yo creo que ya los invitaron, ¿verdad? Pero en marzo del próximo año tenemos el Congreso Centroamericano que va a ser acá en el país. Ya tenemos confirmados muchos ponentes de España, México, Sudamérica, etcétera, y va a ser un evento de mucho alto nivel. Así que los esperamos. Muchas gracias.